Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias por seguir con nosotros y en la línea telefónica se encuentra el doctor Federico Mancera Valencia, coordinador del Cuerpo Académico Desarrollo y Gestión Intercultural en Educación en el Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, especialista en temas de agua. Doctor, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenos días. Buenos días, Juan Francisco. Pues, ¿Qué tal? ¿de qué tamaño es la crisis por la falta de agua que se vive hoy en México? Pues es muy grave, en términos generales, es una problemática que no podemos analizarla en términos generales, porque hay diferentes condiciones ecosistémicas y los ciclos del agua, por tanto, responden de forma distinta. Entonces había que analizarla en forma regional. Para el caso de la Ciudad de México, el caso de la cuenca en donde está ubicada la Ciudad de México, depende del sistema de la cuenca Cutzamala y de la cuenca del Lerma. Y eso significa pensar en las montañas del estado de Guerrero, las montañas de los estados circundantes a la Ciudad de México. Si no se resuelve el gran problema regional de las cuencas y manejo regional, pues obviamente la Ciudad de México va a tener una crisis terrible. Entonces depende de las circunstancias regionales. Sí, esto es por el tema del cambio climático. ¿Cuáles son las principales razones que ustedes ven? Hay un gran problema que es, empezando, el ciclo del agua, es un ciclo que es, en términos, vamos a llamar, de temporalidad, es una temporalidad geológica. No, cuando llueve, no piense en la gente que se va a evaporar, se conforma y se condensa en el cielo y después se precipita. Para que eso suceda, en realidad no es un día, son millones de años. Y eso significa también que el agua que se filtra al subsuelo y después carga los acuíferos pasa otros 1000 años. Así que el ciclo del agua está totalmente descompensado porque hay más extracción de agua de la que se reincorpora al ecosistema. Por tanto, cuando tenemos un bosque desforestado del cual depende la cuenca de Lerma o la cuenca de vamos a llamar de Cutzamala, pues esos bosques al momento en que desaparecen, lo único que va a acumularse es suelo. En las presas o en las recargas del acuífero en realidad no va a suceder. Entonces, ¿qué tenemos? Que los balances hídricos están finalmente agotados, están totalmente descompensados. Hay más extracción de agua que recarga de agua en los acuíferos o bien en las cuencas. Por tanto, tenemos un gran desbalance hídrico impresionante y eso significa explotación forestal, desertificación, sobreexplotación de pozos subterráneos y si no pensamos en nuevas tecnologías para recargar acuíferos, reforestar cuencas, en fin, controlar el crecimiento de la ciudad, en fin, una serie de variables que tienen que ver con una lógica urbana, una lógica de desarrollo rural, una lógica de conservación de ecosistemas, prácticamente estamos perdidos en términos globales, ¿no? Pero además se suma el cambio climático, ¿no? Además se suma, sí, muchas otras cosas más. Sí. Si seguimos así, ¿cuál es el panorama que ustedes han proyectado para los próximos años? ¿Cuánto tiempo nos quedaría de agua si no se toman estas medidas que ya muy puntualmente nos has planteado? Pues ya estamos en el límite. O sea, la ciudad, en el caso de las grandes ciudades, van a buscar agua donde la encuentren, lo más lejano, y eso significa el agua más costosa. Y donde lo obtengan, vas a requerir pensar en las recargas de acuífero. Ahorita estamos en una posición tecnológica que podemos, de alguna manera, ir resolviendo el desarrollo y consumo del agua a través de sistemas de captación de agua pluvial. No dejarla ir y reutilizarla. ¿Con qué fines? Con fines de carácter industrial, con fines de carácter doméstico, etcétera. Pero esa agua pluvial necesita filtrarse de todos modos. El agua de la lluvia de todo el planeta ya está contaminada. No crean que viene limpiecita, hay que limpiarla. Entonces, necesitamos sistemas de captación de agua en las ciudades, recarga de acuíferos en las ciudades, porque finalmente también el agua que más se gasta es en las zonas agrícolas, ¿no? Y ese manejo
mal manejo de las zonas del agua en las zonas agrícolas requiere tecnología. Necesitamos pasar ese sistema. En el 75 hubo una inversión impresionante para crear el sistema de drenaje profundo del Distrito Federal. Tiene que hacerse por lo menos una inversión 4 veces más que eso lo que se hizo en esa vez para una ciudad como la Ciudad de México. Pero cada ciudad depende de la circunstancia. Hay ciudades que han recargado su acuífero y ya dependen de ello. Entonces se hacen autoorganizadas, pero Sí. Doctor, en tecnología, en ciencia del agua. pues estaremos en contacto y de verdad que pues vaya que es un asunto que nos deja la reflexión y ojalá que haya una conciencia de las autoridades para tomar cartas en el asunto, porque pues luego son obras que no son aparatosas y por eso no se quieren realizar. Gracias, doctor. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.